Tengan muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien de salud. Vamos a iniciar con una nueva clase. Agradecer de antemano por la buena disposición que están teniendo y pues sigamos así, que debido a la lamentable situación que estamos viviendo en nuestro país, pues vamos a continuar de esta manera. Vamos a abordar un nuevo tema, algo nuevo propio creado en este lado del mundo, en América Latina específicamente, pues sí, espero que sea de su agrado. El tema a desarrollar en esta ocasión será el boom latinoamericano. Un tema muy bonito, uno de los que sí me gusta abordar, porque me siento bastante cercano con lo que se desarrolló. Y pues sin más preámbulos, sin más que hablar como introducción, primeramente lo que se tiene que hacer es definir, ¿verdad? La definición del boom latinoamericano fue uno de los fenómenos que impulsó la novela del realismo mágico. Ojo a esto, son dos cuestiones que van paralelas, que debido a una nació la otra. Cabe destacar que no se considera un movimiento literario, se desarrolló de la mano de uno. Principalmente se conoce como un fenómeno editorial y literario que destacó en la literatura de la década de 1960 a 1970, con las innovaciones novelísticas de la época. Ojo a esto, la importancia es hacer la diferencia entre el boom latinoamericano y el realismo mágico. Es muy similar, pero el realismo mágico lo vamos a ver en la siguiente clase. Primeramente vamos a hablar de los inicios, de qué se nutre, para después ya llegar a consolidarse como realismo mágico un poquito más adelante. Hablar sobre las primeras novelas del boom latinoamericano es de hablar, por ejemplo, de Ernesto Sábato, un argentino, y también del guatemalteco que escribió el señor presidente. Veamos. Se desconoce a ciencia cierta quién inició el fenómeno, porque algunos escritores se consideraban huérfanos, es decir, no seguían ningún modelo en particular. Otros dirían una escuela literaria del siglo XX, la vanguardia literaria o el realismo mágico. Ya vamos a ver esto más adelante. La vanguardia literaria sí influenció grandemente a los escritores en un inicio. Hablar de las primeras novelas que se les puede considerar propias del boom latinoamericano son las siguientes: El túnel, de Ernesto Sábato, una novela breve de tipo psicológica que demuestra una estructura temporal cíclica y un narrador múltiple, alterna entre el narrador protagonista y el omnisciente. Eso que se puede ver, la combinación de dos tipos de narradores, eso es lo nuevo. Eso es una de las características que vamos a ver más adelante. Entonces, Sábato, con su novela psicológica, que es muy buena, por cierto, la recomiendo, trata de romper el canon, o fue creando algo que quizás él no tenía idea, o quizás sí, eso no lo vamos a saber. Pero la cuestión es esa, que Sábato es el primero en vislumbrar un poco la diferencia del orden, de la estructura del tiempo, pues, y del tipo de narrador. Ojo a esto, si usted no sabe qué es narrador, qué tipo de narradores existen, está el narrador protagonista, el narrador que nada más es testigo y el narrador omnisciente. Y después tenemos al señor presidente, que tiene una temática y estructura que lleva al lector a un mundo mágico, pero a la vez trágico por la mezcla de la realidad social que se vivía en Guatemala. También hablamos de él como el realismo social. Creo que lo hablamos.
Entonces, para hablar sobre el origen o algunas influencias literarias que contribuyeron al boom literario. Eh, Esto es así, siempre otros escritores influyen a otros. Y como en este caso, muchos de los escritores que gozaban de un gran prestigio internacional previamente a lo del boom fueron, por ejemplo, James Jones, el irlandés, William Faulkner, el estadounidense, y también otro premio Nobel de literatura, Ernest Hemingway, que tiene muy buenos libros, que es estadounidense. Comúnmente siempre se mira como un idealismo, se idealiza pues. También están algunos escritores de la generación latinoamericana inmediata anterior, o sea, si podemos hablar de una generación previa. Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco, y Alejo Carpentier, el cubano. Y Alejo Carpentier, que realmente fue uno de los primeros en introducir algún término e inclusive un par de libros, o fue uno de los primeros en introducir esto del realismo mágico o de lo mágico en la literatura, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, hablar sobre el contexto histórico del fenómeno. Lo que podemos hacer acá, ustedes le dan pausa al video y lo leen, porque está de más que yo lo lea pues. Entonces por eso me voy a adelantar por cuestión de tiempo, para que el video sea más corto. Debí hablar de las características, esto sí es algo de lo más importante. Los temas y personajes corresponden a la realidad latinoamericana, representando problemas sociales y políticos de nuestras sociedades, describiendo al hombre y a la mujer común de Latinoamérica. Si algo cabe destacar es esto, ¿verdad? Si fue un boom latinoamericano, o sea, vamos a hablar de Latinoamérica, no vamos a estar hablando de Europa, ¿verdad? No vamos a estar hablando de los problemas sociales. Por eso se habla del contexto social en la diapositiva anterior. 2. El escritor desintegra la forma tradicional de la novela. Quita toda la forma narrativa tradicional en el tiempo. El narrador algunas técnicas innovadoras para la época. Eso es parte de lo nuevo que se creó en este boom latinoamericano, principalmente en el tiempo común de la narración. No era un orden lineal. Sí, habían novelas que tenían un orden lineal, pero habían otras que no. 3. Fragmentación de la narración a través de varias perspectivas, creando tramas atravesadas, desordenadas en el tiempo cronológico. Empleo de técnicas cinematográficas como el flashback. Esto es otra de las cuestiones que no eran normales encontrarlas en la literatura que se venía viendo. Entonces eso es la perspectiva, como quien dice que dentro de una línea de acción se vuelva y se retroceda en el tiempo para hablar de tiempo pasado, valga la redundancia. Entonces eso es algo de lo nuevo, eso es algo de lo característico que los escritores infundieron en estas novelas que pertenecieron a este boom latinoamericano. Algo muy importante también es el uso del narrador múltiple, que es una mezcla de los narradores omniscientes y personajes. Comúnmente lo tradicional era de que solo existía un tipo de narrador. Entonces en esta se ve aquella combinación de ambas. El narrador es omnisciente, es aquel que ve todo narra desde una tercera persona. Lo sabe todo absolutamente. Los pensamientos, qué va a hacer, qué va a pasar en la historia. Y el personaje como protagonista y testigo es quien lo habla en primera persona. Entonces hay una combinación de ambas. Y por último, la novela de ficción total, de integración y de realidad total. Se mezcla a partir de la realidad el uso de la ficción, dando paso al realismo mágico, a ser la corriente literaria por excelencia de este fenómeno literario.
Cabe mencionar, como les estaba diciendo, que lo más importante es se crea una literatura donde la realidad es retomada de cualquier ciudad de Latinoamérica, pero después se da paso al realismo mágico, entonces ahí se habla de una realidad pero mágica. Más adelante lo voy a detallar de la mejor manera. Hablar de las técnicas literarias que emplearon estos escritores. Estos escritores desafían reglas ya establecidas y construyen una nueva literatura experimental y en algunos casos hasta política. Pues cómo no hablar de política si realmente es lo que siempre influye cuando por ejemplo hay una forma de poder denunciar. Prácticamente para el realismo, los criterios del realismo, la literatura fue un método para poder denunciar aquellas injusticias sociales que estaba viviendo Latinoamérica en aquel tiempo. Hablar de algunas técnicas como flashback, es volver atrás, en el desarrollo de la historia, ¿verdad? Distintos tratamientos temporales, que quiere decir que la historia, por ejemplo, si se habla de 100 años de soledad, como es el caso, no es que va a empezar del año 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 100, ¿verdad? No, hay un desorden en el tiempo, a eso se llama. Monólogo interior, omnisciencia selectiva múltiple, corriente de conciencia y pues del boom latinoamericano lo que mejor se llegó a fundir o a crear fue el realismo mágico. Ahora, hablar sobre algunos autores y representantes, voy a hablar sobre los más sobresalientes en este momento. Aunque para la otra semana, si voy a desarrollar el realismo mágico, vamos a hablar de más. Entonces, Gabriel García Márquez es uno de los principales escritores, como ustedes lo pueden ver, colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura. Su mundo narrativo surge de la oralidad y de lo insólito de la realidad latinoamericana. Su estilo es dinámico, muy metafórico y muy lleno de significado. ¿Cuál es su obra más importante? Claro, 100 años de soledad. Julio Cortázar, argentino. Su mundo narrativo incorpora elementos fantásticos que potencian la sensación del absurdo de la vida humana, las estructuras novedosas de sus cuentos y novelas y sus rupturas con el lenguaje de las generaciones anteriores lo convirtieron en uno de los escritores más innovadores de su generación. Al finalizar, se nacionalizó francés antes de morir en 1981. Su libro más importante es Rayuela. También tiene cuentos. Carlos Fuentes, mexicano. Las ciudades adquieren un lugar preponderante en sus obras. Critica la falsa moral de las sociedades y la soledad que experimenta el ser humano contemporáneo. En el boom latinoamericano, su obra más importante fue La muerte de Artemio Cruz y Aura, que se no está mencionada, pero en la siguiente clase se lo vamos a detallar. Recibió el premio Rómulo Gallegos de 1977 y el premio de Cervantes de 1987. Mario Vargas Llosa, peruano. Bajo la influencia de las literaturas estadounidenses y europeas, incorpora innovaciones formales como múltiples perspectivas, distintos narradores, diversos espacios temporales e interpolación del monólogo interior con diálogos objetivos. También Premio Nobel de Literatura en el 2010 y su libro más importante es La ciudad y los perros. También tenemos a este colosal escritor mexicano, Juan Rulfo. En sus obras se combinan la realidad y la fantasía. Asimismo, las acciones se desarrollan en escenarios propios de Latinoamérica. Los personajes representan los seres típicos del lugar, conjugando sus grandes problemas socioculturales con el mundo fantástico. Definitivamente su libro más importante y más sobresaliente, y que de hecho es uno de los que a mí más me llaman la atención, Pedro Páramo. Que de este vamos a hacer una breve evaluación, pero en su momento se los voy a decir. Como literatura fue premiado, como literato,
Como literato, les decía, fue premiado con el Premio Nacional de Literatura de México en 1970 y el Premio Príncipe de Asturias en España en 1983. Entonces, estos serían los más importantes con respecto a la creación literaria diferente de cada uno de ellos. Entonces, hablar del boom latinoamericano es de hablar de técnicas nuevas, es hablar de una ruptura lineal a la hora de escribir y de que las acciones se van desarrollando. El tiempo es algo muy importante, pero lo más importante también es crear mundos fantásticos hasta cierto punto, pero basándose de la realidad. Por eso es que llega como parte final el realismo mágico. Entonces espero que hayan puesto mucha atención. No les queda más que copiar lo más importante. Bueno, en la descripción de Classroom van a ver qué es lo que quiero que copien y me lo envían. Así que fue un placer volver a interactuar con ustedes, jóvenes. Pasen buenas tardes. Buen día.